elegido el título Cultivar la reputación con la ayuda de la comunicación. Cultivar. Espero explicar después por qué he elegido la palabra cultivar. Espero que se pueda entender el sentido de la palabra cultivar. El motivo de la elección quizá, no estoy tan seguro de ello, quizá ha influido una anécdota que he escuchado varias veces y que debió suceder, no sé si es realidad o leyenda, en la Universidad de Cambridge. Un visitante que vino de alguna otra universidad del mundo habló con uno que trabaja allí y le preguntó, bueno, pero ¿cómo habéis conseguido este campus maravilloso en Cambridge? Es una preciosidad. Y el que trabajaba allí le dijo, es muy sencillo, con el understatement británico clásico, es muy sencillo, no tiene ningún secreto, basta regarlo todos los días, durante 700 años. Es así de sencillo. Quizá por eso esa metáfora ha influido en la elección del título Cultivar la reputación con la ayuda de la comunicación. Voy a retomar algunas de las ideas que han salido aquí para intentar poner un poco de orden conceptual o terminológico por lo menos, pero sobre todo voy a retomar las intervenciones de las personas del comité científico. Esta es la quinta intervención de una persona del comité científico y además de preparar el programa del Congreso nos hemos divertido también compartiendo nuestras intervenciones e intentando que todas tuvieran una cierta unidad y no hablar cada uno de lo suyo. Así hemos podido sumar la perspectiva de la educación, hemos podido sumar la perspectiva de la gestión, hemos podido sumar la perspectiva de la comunicación y hemos podido sumar incluso la perspectiva de la fisiología, que es impresionante en un congreso sobre reputación, pero ya lo vimos el otro día que la metáfora fisiológica funciona muy bien. Yo me concentraré en la reputación e intentaré explicar que además de los jardineros, como en Cambridge, también los departamentos de comunicación pueden contribuir a cultivar la reputación. Voy a dividir mi intervención en tres partes, creo muy sencillas. El primero es un modelo que explica cómo se forma la reputación. Aquí hemos hablado mucho de cómo se gestiona la reputación. A mí me interesa saber cómo se forma, que no es lo mismo cómo la gestiono yo desde mi posición a cómo se forma allí, o mejor, cómo se forma en la organización y allí fuera. El segundo es propiamente el cultivo de la reputación. Una vez que sé cuáles son los tiempos de ese cultivo, de siembra, de riego y de cosecha, puedo ver cómo realizarlo. Y por último, el papel del Departamento de Comunicación en ese cultivo. Empezamos con el proceso de formación de la reputación. No es difícil saber, creo, cómo se pierde la reputación. A esas alturas hemos sido espectadores de no pocas crisis reputacionales que han afectado a personas y a instituciones en todos los países, entidades bancarias, partidos políticos, instituciones de todo género. Dentro de la variedad de situaciones que generan esas crisis reputacionales, pienso que cabe identificar dos rasgos comunes. El primero es un comportamiento incorrecto y el segundo, alguna mentira descubierta. Suelen coincidir los dos cuando la crisis reputacional se plantea. Juntos, esos elementos hacen que las organizaciones pierdan la credibilidad, yo diría que pierdan la legitimidad y, por tanto, que también pierdan la reputación. Algunas de esas instituciones, ayer se mencionaron, han llegado a desaparecer por una crisis reputacional, porque la reputación es esencial para la prosperidad, para la mejora, para el desarrollo de una organización, pero es incluso fundamental, en mi opinión, para su supervivencia. Y el entorno digital no ha hecho otra cosa que acelerar los tiempos de las crisis reputacionales que ahora son fulminantes. Un solo Twitter lanzado desde aquí a ahora, si está planteado mal, puede generar una crisis reputacional de toda la conferencia. Eso lo sabemos y eso pasa con cada uno de nosotros. Pero no nos interesa analizar aquí cómo se pierde la reputación, sino cómo se alcanza. Ya sabemos que son procesos asimétricos
se tarda mucho tiempo en conseguir, se puede perder en muy poco tiempo y, por cierto, que usamos la palabra adquirir la reputación, porque la reputación no es algo que nosotros podamos organizar, sino que es un sumatorio de intangibles positivos que están ahí fuera, en la opinión pública generalmente, y que hacen una imagen global sobre nosotros. Por eso, como dice la canción, la reputación ni se compra ni se vende, solo se adquiere, o mejor incluso, se merece, como la confianza. Para explicar el proceso de formación de la reputación voy a emplear un modelo que responde a lo que podríamos llamar no un modelo fisiológico, sino un modelo antropológico. Es decir, intenta entender en qué consiste la reputación de una organización mirando a la reputación de una persona. Porque al final el modelo antropológico para muchas cosas de organizaciones y de empresas es el que más se acerca, en mi opinión, a la realidad. Ayer se nos propuso un modelo 3-2-1, yo voy a proponer un modelo 3x3. Es diferente, pero muy parecido al de ayer. Son, en definitiva, 3 fases. La primera tiene lugar en el seno de la organización, la segunda en el ámbito de los stakeholders o grupos de interés, la tercera en el terreno de la opinión pública general. Y cada una de esas fases está resumida, a su vez, en 3 palabras clave. Para expresar gráficamente el proceso, voy a usar el icono del Congreso, ya te lo teníamos a mano, el iceberg, y aprovecho para felicitar al diseñador del iceberg, Joaquín Paola, su aportación al Congreso, que no deja de ser relevante, porque él, no es que le pedimos un iceberg, sino que le contamos el Congreso y nos devolvió un iceberg, y lo voy a usar para también una forma de agradecerle su acierto en el diseño. La primera fase tiene lugar en el seno de la organización y se puede resumir en 3 palabras clave. Las 9 palabras que voy a usar a partir de ahora son sustantivos, porque se refieren a algo estructural que existe ahí, que está ahí y que creo que es la mejor manera de definirlo. La primera palabra es identidad. En el mundo de las organizaciones, la identidad está formada por la historia, la misión, los valores, el propósito, y se formula normalmente de modo objetivo en algunos textos de Vision and Values, pero además ese aspecto textual o histórico incluye también una dimensión subjetiva en el sentido de yo soy lo que soy, pero también soy según cómo me entiendo a mí mismo. Es decir, la adherencia entre mi autoconciencia y mi realidad, que en casos en el ámbito personal y en el terreno de la psiquiatría es un tema muy complicado, y en el tema de las organizaciones también. ¿Qué soy y cómo me entiendo a mí mismo? Esas 2 dimensiones creo tiene la identidad, es decir, se tiene que tratar de una identidad poseída, refleja, y con frecuencia se usa la palabra marca para simbolizar la identidad corporativa. Y yo la uso tranquilamente aquí, en el terreno de la identidad, siempre que se entienda como icono de la personalidad corporativa, no como un dibujo desvinculado de la naturaleza de la institución. Así entendida, es decir, como icono de la identidad, la marca hace posible el sentido de pertenencia, la identificación, y en ese sentido como sentido de pertenencia, y también la diferenciación de la que tanto hemos hablado aquí. La segunda palabra es cultura. La identidad personal se expresa necesariamente en el comportamiento, que soy y qué hago, cómo me comporto. Es difícil separarlo, ¿verdad? Porque quizá yo desarrollo una acción aislada, por ejemplo, yo hoy, robo, ¿no? 5 documentos de identidad, robo 5, y es un acto aislado, no pasa nada, es una acción. Pero si hoy robo 5 documentos de identidad, mañana 5 pasaportes, pasado 5.000 euros, el otro 5 coches, etcétera, yo no realizo acciones, soy un ladrón. Es decir,
No es fácil distinguir entre lo que hago y lo que soy, porque todo tiene un efecto trascendente y también inmanente, pero de alguna manera creo que lo podemos decir. La identidad personal se expresa en un comportamiento y, de modo análogo, la identidad corporativa se expresa en una cultura. No es una acción aislada, sino un comportamiento habitual. Mis políticas de, por ejemplo, personal, el modo de atender a mis estudiantes o la manera de entender las jerarquías o la manera de entender la transparencia, son cultura que te dan unos rasgos y que hacen que, de nuevo, te acerques a la identidad poseída o haya una cierta diferencia. Es muy importante esta aplicación de la identidad a la cultura, hasta el punto de que se puede hablar, pienso, de dirigir por proyectos, dirigir por objetivos, se habla mucho de ello, pero también se puede hablar de dirigir en función de la misión, es decir, gobernar para alinear siempre más identidad y estrategia. Y la tercera palabra es discurso. El ser humano es racional y es dialógico. La palabra le ayuda a reflexionar y a dar forma a sus intenciones y a sus motivaciones. De nuevo, como la cultura y como el comportamiento, también la palabra forma parte de uno mismo. Lo pensaba ayer, Castilla-La Mancha es una tierra con un paisaje y unas gentes y una realidad geográfica. El Quijote es una palabra, es una narrativa que cuenta La Mancha, pero que ha llegado quizá a formar parte de la identidad de La Mancha. La palabra no es algo accidental que no importa, sino algo con un tremendo poder identificador. Y en ese sentido el discurso es fundamental. Una institución muda es una institución que no puede integrarse en la sociedad en la que está integrado, en la que vive. Perdón. El discurso público de las organizaciones da razón de lo que hacen y dan sentido a lo que hacen, tanto hacia afuera como hacia adentro de las organizaciones. Las organizaciones pueden ser mudas hacia afuera o hacia adentro, y en los dos casos, digamos, se siente el estruendoso silencio de la falta de discurso. El relato corporativo, por tanto, qué soy, cómo me veo, qué hago y cómo me cuento, ayuda a consolidar el sentido de pertenencia y a mantener la diferenciación. Sin él es imposible conseguir esos dos fines. Identidad, cultura y discurso. Esta es la primera fase del proceso de formación de la reputación, que requiere, en mi opinión, coherencia. Lo ha mencionado antes Elena, coherencia. Coherencia entre lo que soy, lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Muchos problemas de comunicación no son problemas de comunicación, son problemas de coherencia. El segundo ámbito es el ámbito de los stakeholders. Los stakeholders, que ya no hace falta definirlos a estas alturas, los grupos de interés, personas con las que me relaciono, profesores, otros profesionales, estudiantes, alumni, etc. Aquí voy a usar otras tres palabras, y la primera es relaciones. Una organización entabla relaciones con diferentes grupos. Cuando le pasé esta conferencia a otro miembro del comité científico, me dijo: ¿entabla? Eso es poco. Una organización es sus relaciones. Las relaciones forman parte también de mi identidad como organización. Las personas nos relacionamos con parientes, con amigos, con colegas, con vecinos, etc. Las universidades con estudiantes, profesores, empleadores. Un autor distingue las relaciones de tipo contractual, vínculos laborales, acuerdos económicos profesionales, con las relaciones, él las llama, y me gusta mucho, de tipo comunitario. Vínculos que no implican intercambio jurídico de derechos y deberes, jurídico, pero que también pueden constituir instituciones muy sólidas. La amistad no incluye
derechos y deberes jurídicos y quien duda de su solidez. La naturaleza del vínculo determina su contenido. Prestar un servicio, recibir un salario, colaborar en un proyecto y además los diferentes tipos de relaciones generan diferentes expectativas, palabra importantísima, hasta el punto de que ayer Rupert Younger la usó para definir la reputación. La reputación son las expectativas que tengo de ti, etc. Hablaba, ¿no? Expectativas. Es decir, lo que las personas con las que nos relacionamos esperan de nosotros. En definitiva, la calidad de una organización depende mucho también de la calidad de sus relaciones. La siguiente palabra sería conversaciones. Iba a usar diálogo, pero es que conversaciones rima con relaciones y entonces he puesto conversaciones. Con cada uno de esos stakeholders, a través de canales diferentes, de modo bidireccional o multicanal, las organizaciones establecen un diálogo. Somos parte de un diálogo social, las universidades, como lo somos también las personas. Además de ofrecer un servicio, un grado, un posgrado, un título, una oportunidad, además de eso ofrecemos información, contexto, sentido. Cada vez más se piensa que el management es management of meaning. No solo organizar el trabajo, sino lograr que la gente que trabaja capte el sentido de lo que está haciendo. Conversaciones. El diálogo implica, por supuesto, el discurso del que hemos hablado, pero también la escucha, que ha mencionado también Elena. La escucha de las expectativas, la escucha de las peticiones, la escucha de las reacciones. Así como el discurso da sentido, decíamos, a la identidad y a la cultura, el diálogo da sentido y contenido a las relaciones. Y la tercera palabra sería percepciones. Como fruto de las relaciones y de las conversaciones, cada uno de los stakeholders se forma sus propias percepciones, partiendo de sus propias expectativas y partiendo de sus propias experiencias. Las percepciones son la resonancia que el contacto con la organización produce en sus interlocutores. Poseen las percepciones, por supuesto, componentes racionales y componentes emocionales. Encontrar trabajo, si soy un antiguo alumno, es un dato objetivo. Cómo me he sentido tratado es un dato subjetivo, es una impresión subjetiva. Pero incluso lo subjetivo es objetivo, porque de las percepciones salen las decisiones concretas, las elecciones concretas, las conductas concretas y los comportamientos concretos. Por tanto, lo subjetivo acaba volviendo de nuevo a lo objetivo. Compro tu producto, elijo tu universidad, cambio de titulación. No son cosas subjetivas, digamos, indiferentes, que nos podamos mover en un mundo, digamos, emocional, irrelevante, efímero y sin consecuencias, sino son también muy sustanciales. Con frecuencia se producen conflictos de intereses entre los distintos stakeholders, es decir, como decía ayer Rupert, el estudiante le interesa saber qué tal es la nightlife en Leeds, ¿no? Cómo es el tiempo de disfrutar por la noche en Leeds entre 10 de la noche y 3 de la madrugada. Eso, el estudiante está muy interesado. El empleador, pues, no es su punto focal. La familia, a lo mejor tampoco, porque le sale muy caro, etcétera. Y a veces, como hay conflictos de intereses, podemos tener ante una misma actuación percepciones a veces favorables, a veces negativas por parte de un stakeholder favorable, por parte de un stakeholder negativa. Es más, es rara la actuación que genera una percepción favorable, positiva de todos los stakeholders. Entonces, aquí no podemos decir la palabra coherencia entre estos tres elementos de relaciones, conversaciones y percepciones. ¿Qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir que se requiere, para entender el proceso de formación de la reputación, se requiere una visión de 360 grados.
cosa que no es muy frecuente en el ámbito de la gestión de los intangibles, porque muchas veces predomina algún stakeholder. Tal departamento en tal universidad cuida muy bien a este stakeholder, pero resulta que en esa universidad no hay un departamento que pueda cuidar a este otro. Es por eso importante tener la visión 360 para no dejar fuera de la conversación a ninguno de los invitados a nuestra mesa. Que estamos hablando con 3 de ellos toda la cena y hay otros 4 que empiezan a hablar entre sí para protestar de que les hemos dejado fuera. Y el tercer ámbito es el ámbito de la opinión pública, es decir, el ámbito que se podría definir de muchas maneras, pero en mi opinión podríamos definirlo en el contexto en que estamos aquí. La opinión pública es la opinión que tienen todas aquellas personas que no han tenido una relación directa con nosotros como stakeholder. Todos los demás, la opinión pública. Ahora no hablamos de la opinión pública como aquellos que son destinatarios en los medios de comunicación, sino todos aquellos con los que no hay una relación directa. Y aquí usaré también 3 sustantivos. El primero es imagen. La palabra imagen indica que en mi opinión, que una organización es conocida, identificada. ¿Conoces la universidad de tal? ¿La conozco o no la conozco? Simplemente identifico un nombre con una realidad. Eso es la imagen. Para que alguien pueda elegir, para que alguien pueda decidir, para que alguien pueda optar entre distintas opciones, primero tiene que conocer qué opciones hay. Por eso todas las organizaciones de todo tipo luchan por la visibilidad, muchas de ellas a codazos, por ocupar el poco espacio que hay de escaparate, por el que pasa la gente a mirar. Hay muy poco espacio en el escaparate, la gente lucha por la visibilidad, porque es lo primero, solamente ven lo que hay, pero por lo menos es el paso fundamental, la notoriedad, la visibilidad que proporciona la imagen. La segunda sería la palabra reputación, que añade algo a la imagen. Incluye, además del conocimiento, ¿conoces la universidad tal? La conozco, sí, pero podría no saber nada más de ello. La reputación añade una valoración positiva cuando es reputación positiva, negativa cuando es reputación negativa. La reputación positiva surge cuando las percepciones sobre una organización son favorables, relevantes y sostenidas en el tiempo. No nos vamos a detener, podríamos explicar cada una de esas palabras pero creo que se entienden también por sí mismas. Favorables, relevantes y sostenidas en el tiempo. Cuando la relación y el diálogo han sido satisfactorios. Cuando las expectativas se han cumplido o incluso se han visto superadas. Así, la buena reputación hace más fácil que del conocimiento se pase a la elección. Elijo tu grado, máster o servicio. O incluso la recomendación, que es la palabra mágica unida a la palabra reputación. Aconsejo tu universidad a terceros. Me comprometo en cierto sentido cuando no solamente pongo en juego tu reputación, sino la mía, porque si me equivoco en el consejo, y más si se trata de una universidad, puede ser un error garrafal. Y la tercera palabra sería la palabra autoridad. En ese esquema de 3 fases, 9 elementos, más o menos, yo creo que llevo más o menos unos 20 años reflexionando sobre este esquema con muchos profesores de comunicación corporativa e institucional, que muchos están aquí, otros no están aquí. Y el que no está aquí y al que le debemos esta palabra autoridad es a Alfonso Nieto. Él completaba las 8 anteriores, yo siempre tendía a acabar en reputación, ¿no? Y decía, bueno, ya hemos acabado, ¿no? En las discusiones entre nosotros sobre los elementos, ya hemos acabado. Y él siempre proponía de nuevo la palabra autoridad. Podríamos decir que es el escalón más alto de la buena reputación. Y empleamos ese término para expresar la actitud de la opinión pública ante determinadas instituciones cuya opinión y postura considera una referencia en el sector.
Sucede en todos los campos, pero especialmente en temas científicos. Ante una determinada cuestión se busca enseguida y se espera una voz autorizada. Se espera una voz autorizada. Ha habido un accidente inesperado, ha habido petróleo en el mar, ha habido... la gente quiere saber qué ha pasado realmente. Y entre la mucha gente que tiene buena reputación en los distintos, en esos ámbitos, la gente ya mira al que tiene autoridad, al que dice, tranquilos, porque yo tenía un amigo que cada vez que había una intoxicación en Inglaterra le llamaban a él, porque era toxicólogo. Entonces, si había un poco de humo en el metro, la BBC le llamaba, por favor, ¿podrías hablar en la televisión para tranquilizar a la población de que no está pasando nada? Toxicólogo. Eso ya no es reputación, eso ya es autoridad. La persona en el país a la que llamas para que cuando hay un problema arrojes un poquito de luz. Las instituciones con autoridad son conocidas, apreciadas y recomendadas, pero además se requiere y se tiene en cuenta su consejo. Hemos dicho que la primera fase del proceso de formación de la reputación o la base del iceberg requiere coherencia interna entre lo que soy, hago y digo. La segunda implica mirada abierta a las percepciones de los diferentes stakeholders. Y ahora podríamos decir que la tercera fase reclama consistencia. Es decir, para lograr reputación y autoridad es necesario que el comportamiento correcto y las percepciones positivas se mantengan en el tiempo. Y con esto pasamos a la segunda parte de mi intervención, que se llama cultivar la reputación. Después de proponer el modelo de formación de la reputación, me paso de la estructura y el esquema del 3×3, me paso al latín. Como hizo la profesora Naval el primer día, no he querido ser menos, y ya que trabajó sobre la palabra exit, yo voy a trabajar sobre una frase que es la siguiente: bonum ex integra causa, malum es quocunque defectum. Una frase cuyo origen no sé con precisión determinar, pero que he oído nada menos que en el mundo del cine. La frase debe significar, por lo que dice el mismo texto donde lo he leído, el bien resulta de la convergencia de múltiples causas, el mal surge cuando un solo factor decae. Y este profesor de cine decía que esto pasa con las películas, que para que una película sea mágica tiene que ser bueno el guión, los actores, la música, la fotografía, el tiempo, 12 o 13 elementos, decía él. Para que una película sea un fracaso basta que falle un elemento. Por ejemplo, la música. Una mala música puede hacer que te levantes del sillón a los 5 minutos de empezar a ver una película. Pienso que algo parecido se puede decir de la reputación. Es un sumatorio de intangibles que requiere la concurrencia de múltiples causas. Se basa en lo que una organización es, hace, dice y piensa, en cómo se relaciona y cómo conversa. Basta que falle un elemento para que la reputación decaiga. Me gusta expresar esta idea, ya en castellano, de otra manera. La reputación no es un producto, sino un fruto. No un producto, sino un fruto. No se puede fabricar ni construir. No se puede, en realidad, casi ni siquiera gestionar. Más bien se prepara, se cultiva y se protege. De aquí el título de la intervención, cultivar la reputación. Así como no es posible forzar el tiempo de los frutos, tampoco es posible forzar el tiempo de la reputación, que presupone trabajo bien hecho durante largo tiempo, con mucha paciencia y esperando a que nos lo concedan. Por tanto, el aumento de la reputación pienso que tiene más que ver con el cultivo que con la producción. Y el cultivo comienza, además de la preparación del terreno, etcétera, es una figura, es una metáfora solo, el cultivo comienza con la siembra. En mi opinión, para cultivar la reputación hay que sembrar, y hay que sembrar semillas de reputación. Semillas de reputación.
algo que podríamos llamar atributos causales de causa, es decir, rasgos de la identidad y de la cultura, etcétera, que causan atributos en la imagen. Intangibles, positivos, digamos, en la forma de ser, que causan intangibles positivos en la forma de ser percibidos. Mi intuición es que no es lo mismo. Y por eso antes ponía la diapositiva del proceso. Hay que trabajar en el nivel de la identidad, en el nivel de la cultura, en el nivel interno y en el nivel de las relaciones. No hay que trabajar en el nivel de la imagen, sino en el nivel anterior a todo él. Hay que sembrar, si se quiere, se cosechará en el nivel de la imagen, pero se trabajará en ese otro sitio. Cabría incluso hacer una correlación entre unos atributos y otros, atributos causales y atributos de imagen. Por ejemplo, la creatividad se percibe normalmente como liderazgo, la honradez se percibe como credibilidad y el trabajo bien hecho como calidad. Quizá es una distinción terminológica muy sutil, pero en mi opinión ayuda mucho a organizar el trabajo. Es decir, preocúpate de lo que te puedes preocupar, mejora en lo que puedes mejorar y ten paciencia en lo que ya llegará. Si se acepta esta dinámica de formación de la reputación, se comprende que para mejorar las percepciones hay que trabajar en esos planos más profundos. O dicho de otra manera, como ha salido con frecuencia en estos días, para mejorar la reputación hay que mejorar la realidad. Esta reflexión tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el cultivo de la reputación es responsabilidad de todos los que forman parte de la organización. Todos pueden sembrar semillas de reputación. A lo mejor no todos pueden hacer mediciones de marca, pero todos pueden sembrar semillas de reputación, crear una cultura que después pueda reflejarse en una imagen. Todos los profesionales que forman parte de una organización tienen el derecho de entenderse a sí mismos como protagonistas y como embajadores de la reputación de la organización. Yo me he preocupado de escribir este texto, que no sé si les interesará, pero si otra persona no se hubiera ocupado de hacer este PowerPoint, seguro que les habría interesado mucho menos. ¿Y qué es lo importante? Al final es la suma, del que todos los que están trabajando pueden sumar a la reputación, que es un sumatorio, insisto, y nadie sabe cuánto cuenta cada parte. Es muy difícil de saber. Todos pueden sumar a esa reputación. O dicho de otra manera, la reputación, como la comunicación también, no es una actividad sectorial que se encarga de un departamento. De ese modo quedaría secuestrada la idea de la reputación. Más bien es una dimensión de la organización. La reputación es una dimensión de la organización. Todas las organizaciones tienen una dimensión económica, en mi opinión. No es que todas tengan un gerente, sino que todos hemos de intentar compartir algunos principios económicos, como saber cuánto cuestan las cosas antes de adquirirlas, o tomar decisiones responsables, o preocuparse de ahorrar cuando se puede. De la misma manera sucede con la reputación. No es que haya un departamento de comunicación, es que todos hemos de compartir algunos principios que se refieren en este caso no a los tangibles, sino a los intangibles, como esa actitud de transparencia o esa participación en la conversación pública. La segunda consecuencia de esa idea del cultivo es la siguiente. Si el cultivo de la reputación afecta a la identidad de una organización, a su cultura, a su discurso, a sus relaciones, a sus conversaciones, si los efectos de la reputación ayudan a alcanzar sus fines y sus objetivos estratégicos, si todo esto es así, no podemos no concluir, como diríamos en Italia, que decimos dos negaciones por una afirmación, no podemos no concluir que el máximo responsable de la reputación es el máximo responsable de la organización. La reputación no es delegable.
Se pueden delegar los procesos, las tareas, las competencias, las responsabilidades en algún sitio, pero la responsabilidad global sobre la reputación no es delegable. A los órganos de gobierno les corresponde conservar y acrecentar el patrimonio tangible y también conservar y acrecentar el patrimonio intangible de la institución, contando, por supuesto, como hemos dicho y lo hemos dicho antes, con el conjunto de los profesionales. Esta responsabilidad de los máximos dirigentes de las organizaciones, también de las universidades, implica, en mi opinión, una forma particular de gobernar. No cualquier forma de gobernar es la adecuada para el gobierno de los intangibles. Parafraseando a un conocido filósofo, el gobierno de la reputación requeriría, en mi opinión, es mi propuesta solo, una nueva sensibilidad directiva. Una sensibilidad que tenga en cuenta los tangibles y también los intangibles. Que sepa dirigir en función de objetivos, pero también en función de la misión. Que sea transparente, que diga la verdad y que sepa dialogar. Que sepa implicar y contar con la participación de todos los profesionales de su organización. Que sea capaz de establecer relaciones sólidas y que se sienta responsable del bien común. Por supuesto, todo esto forma parte de la actual forma de gobernar, ¿verdad? Ideal forma de gobernar, no digo yo que no. Lo que digo es que, en mi opinión, cada vez van a tener más peso estos rasgos del management. Porque muchas otras cosas que son operativas, técnicas, que no implican nuevas decisiones que hay que tomar, pueden ser delegadas, pero solo el que toma la última decisión puede estar sensible a todos estos intangibles. La reputación es responsabilidad de todos, la reputación es responsabilidad de los máximos directivos, pero igual que hace falta un departamento que coordine los asuntos económicos, y en esta universidad jamás al rector se le ocurría encargarme el departamento de gerencia o administración económica porque iríamos a la ruina, también hace falta un departamento profesional que sepa lo que hace cuando hay que gestionar los intangibles y la comunicación. Profesionales que ayuden a gestionar esos valores. Y ese es el tercer y último punto de mi intervención, que sería el papel de la comunicación en toda esta tarea. Aquí de nuevo he vuelto a dividir en 3 trocitos para hacerlo más digerible y no hacerlo largo. El primero serían las tareas del departamento, al hilo del proceso que hemos escrito con el iceberg. El segundo, algunas cuestiones de carácter estratégico que me parece que vale la pena mencionar. Y el tercero, propuestas de carácter organizativo, generales pero organizativo. Las tareas del departamento. Esto, si queréis, lo planteo ya casi como una especie de hoja de ruta, ¿no? Ayer tuve una conversación con una colega muy amable que no podía estar aquí y me dijo, bueno, no voy a estar en la conferencia, por favor, dime, venía de Londres también, dime en 5 puntos, 4 o 5 cositas de lo que vas a decir. Yo acabo de llegar a este trabajo de dirigir un departamento de comunicación, ¿qué hago? A ver, dime 4 o 5 cosas, no me digas muchas porque tengo que ir aprendiéndolo. Esto es como una pequeña hoja de ruta de lo que yo les sugerí. Sigue el proceso que he descrito con el iceberg, remite indirectamente a las intervenciones que han salido, como digo antes, sobre todo a la de Pilar Lostón. La primera cosa que un departamento de comunicación, o globalmente lo que tiene que hacer, la primera cosa es que el proceso que va de la identidad a la cultura, al discurso, a las relaciones, a las conversaciones y a las percepciones, no se detenga, no se pare, no se interrumpa, no se convierta en algo disperso. Y estas son las 6 claves para lograrlo, casi simplemente las enumero. Lo primero es ayudar a hacer explícita la identidad. Ayudar a hacer explícita la identidad. Esa es siempre la primera tarea. Ayudar, estoy diciendo ayudar. Ahora voy a decir 6 verbos. He dicho 9 sustantivos. Voy a decir 6 verbos porque implican acción. Y en ese sentido así ya lo entendemos todos.
Y estoy diciendo ayudar. No es el departamento de comunicación el que lo tiene que hacer, evidentemente, pero tiene que ayudar, conseguir que todos los demás, entre todos, se realice ese trabajo de síntesis que enlace lo que he apuntado, por decirlo brevemente, la memoria corporativa con las promesas corporativas. De dónde vengo, qué soy, mi historia, etcétera, con qué es lo que te prometo a ti, estudiante, si vienes Es decir, la identidad y el proyecto. Se trata, en ese sentido, de nuevo, de volver a poner en valor la marca con sus atributos esenciales que hacen que mi organización sea única, distinguible, reconocible. Y esa labor implica un proceso de reflexión colectiva, porque en este caso también hay que lograr que esta identidad sea explícita y sea poseída. No puede ser impuesta una identidad en una organización. Tiene que ser poseída. En una institución pues nos viene dada, ¿verdad? La identidad nos viene dada. Pero el proceso de explicitación de la identidad implica un proceso de sumatorio de libertades también y sumatorio de inteligencias para comprender en qué consiste todo eso. El segundo, contribuir, de nuevo, otro verbo cooperativo, contribuir a crear la cultura. A partir de mi marca, mi identidad, mi proyecto, mi promesa, compartida y definida y escrita, la comunicación tiene que ayudar a consolidar la cultura corporativa interna y lo hace mediante una comunicación interna muy cualificada, que reconozca a los empleados como protagonistas y embajadores. Perdón, he debido estropear algo. Vale, ya está, gracias. Como protagonistas y embajadores de la marca, que considere la comunicación y la dirección, que considere a los miembros de la organización como partícipes y no como destinatarios, de nuevo citando a Alfonso Nieto, de todo este trabajo. Que cuente con ellos para encarnar los valores y mantener las relaciones. Casi todas las relaciones son las que no mantienen los altos directivos, sino las que mantiene la gente que trabaja en la organización. Y son las relaciones, recordémoslo, las que generan percepciones. Tercero, identificar a los stakeholders, hacer el mapa de stakeholders. ¿Quiénes son mis stakeholders? ¿Con quién estoy sentado en esta mesa hablando? ¿Hay alguien a quien no me esté dirigiendo? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué esperas de mí? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué te puedo servir? ¿A qué has venido? Por su carácter de observatorio, el Departamento de Comunicación está en condiciones de identificar a esos grupos de interés relevantes que no vamos a volver a enumerar, pero además puede contribuir a fomentar las relaciones que toda la gente en la organización mantiene con ellos. Cuarto, elaborar el discurso. Aquí no digo ayudar a, aquí digo elaborar, porque creo que es la responsabilidad directa o competencia directa del Departamento de Comunicación, es lo que se espera de él. Yo creo que hay que esperar todo lo demás también, pero como contribución, aquí como competencia y responsabilidad. Es una de las tareas más específicamente comunicativas, que incluye redacción de textos, elección de palabras. Como decía una colega también italiana, decía, nosotros trabajamos con palabras. Luego alguien genial hace una imagen con las palabras, pero nosotros trabajamos con palabras, textos, fotografías, vídeos, para difundir interna y externamente todo lo que queremos difundir. De este modo se define el discurso y se da contenido a las conversaciones con los stakeholders. Es una tarea, por supuesto, bidireccional porque implica escucha, traducción, como estamos aquí, yo escucho pero no conozco el idioma, a lo mejor hay que traducirlo, interpretación de lo que me ha querido decir el stakeholder y aplicación de sus sugerencias en la medida en que pueda. Quinto, reunir información sobre la actividad y las percepciones. Lo podría decir muy brevemente, aquí me quiero referir muy en directo a lo que hablaba Pilar Rostao sobre conocer. Conocer. El Departamento de Comunicación tiene que ser una gran base de datos, una gran fuente de información, de manera que si alguien pregunta por algo interno o externo de la organización o del sector, pueda encontrar una respuesta rigurosa y sólida. Y eso implica un modo de trabajar que hace que a veces la comunicación se parezca a la investigación. Ha de tener el rigor
para el uso de los datos. Por ejemplo, para nosotros ha sido un lío saber cuánta gente venía a este congreso, porque eran 300, no, 298, no, porque hay dos que vienen ¿cómo los contamos? Un lío. Como no seas muy riguroso, todo tu trabajo es como la base de la estatua. Todo tu trabajo se cae si no eres riguroso en estos datos que tienes que reunir. Insisto, sobre cuestiones objetivas y sobre cuestiones subjetivas. Y como decía también Pilar Lostau, tener el arte de saltar de la casuística a la estrategia. Otra cosa no, pero encuestas en las universidades hay millones sobre lo que piensan los alumnos de cada asignatura, de cada todo, pero ¿hay alguien que reúne todo, de cada uno de todos los stakeholders? No hace falta pensarlo, no. Y ese es un trabajo impresionante que es el que te da el conocimiento de qué está pasando. Y el último, y para mí más bonito, proponer proyectos innovadores. Y de nuevo vuelvo a proponer, porque Pilar hablaba de conocer, decidir e innovar. Pero decidir no decide el Departamento de Comunicación, propone, está todo el día proponiendo. Y eso es lo más bonito, en mi opinión, del trabajo. De las relaciones y de las conversaciones, el Departamento de Comunicación obtiene un conocimiento certero de las expectativas de los grupos de interés y también de las necesidades sociales del entorno. Me gustaría enrollarme ahora sobre la responsabilidad social, pero no puedo, porque no da tiempo. Pero esas son llamadas que nos hacen desde la sociedad. A partir de ese conocimiento nacen propuestas innovadoras que ayuden a mejorar la organización. Y en ese sentido, resumo en una sola palabra lo que pienso que tiene que ser un departamento de comunicación. Tiene que realizar una comunicación transformadora. No meramente recopiladora, no meramente difusora. Y de eso habla mucho Elena Gutiérrez. En este punto, antes de pasar al siguiente apartado, me gustaría hacer un brevísimo, en este punto de los proyectos innovadores, un brevísimo paréntesis sobre las métricas. Como recordamos ayer, las métricas son muy importantes porque solo se puede gobernar lo que se puede medir. Y por eso el Departamento de Comunicación ha de dotarse, como lo hacen los otros departamentos y mientras tanto no estará a su misma altura, de los mismos cuadros de mando, indicadores y definición de procesos. Ahora bien, volviendo a las metáforas, esta vez me gustaría poner la del deporte. Si tú ves un partido de fútbol, lo importante no es cuántos kilómetros lleva recorrido cada jugador, cuántos córners han sido lanzados, cuántas tarjetas han sacado. Está bien, lo que importa es jugar bonito. Por supuesto que hay que hacer métricas para al final entender el partido, pero hay que jugar bonito, hay que crear juego, hay que meter goles, hay que ganar el partido, hay que divertirse jugando. Y en comunicación hay que, creo, mantener esa mentalidad que siempre hemos tenido, sin que la mentalidad de las métricas nos lleve a un trabajo de rutina en el sentido de pensar que eso es lo importante que tenemos que hacer. No, lo importante que tenemos que hacer es crear valor intangible y después, como diría un avaro, contar el dinero. Pero primero lo que hay que hacer es ganarlo. Algunas ideas sobre la visión estratégica de la comunicación. Dejando a un lado momentáneamente el proceso de formación de la reputación, volvemos a la metáfora del cultivo. Ya hemos considerado la importancia de crear una cultura interna que preste atención a los intangibles, etc. Estudios recientes realizados no en España, sino fuera, demuestran que los altos... ay, madre mía, qué tarde. Señalan que los altos directivos cada vez valoran más la comunicación, cada vez la entienden de modo más estratégico, cada vez están más dispuestos a incluir a los directores de comunicación en los comités de gobierno de sus propias organizaciones. Pero al parecer, por lo que dicen esos estudios en otros países, se topan con una dificultad para lograrlo. No encuentran a candidatos que tengan un alto nivel de profesionalidad comunicativa y a la vez, simultáneamente, un alto nivel de profesionalidad directiva. Nos han preparado para otra cosa a los de comunicación y nos piden que hagamos cosas que nadie nos ha enseñado. Y si no las aprendemos,
no es que nosotros no nos integremos en esas estructuras, es que la comunicación no se integra. Ese es un pequeño problema. Esta carencia indica un objetivo importante, en mi opinión, de los departamentos de comunicación, especialmente de quienes tienen la responsabilidad o la desgracia de dirigirlo, según los casos, de que hay gente que no le gusta nada y tiene que hacerlo, pues ya está, ¿no? Aprender el arte de gobierno. Aprender el arte del gobierno. Es decir, aprender a tener visión estratégica, visión de conjunto, que abarque los resultados a largo plazo, visión de equipo, no de departamento, comprensión del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Así, el director de comunicación llegará a tener él mismo, por decirlo muy brevemente, autoridad dentro de la organización. Y recuperamos aquella palabra y yo creo que entendemos bien por qué es interesante. Así, el departamento de comunicación estará al mismo nivel de excelencia de los otros, de excelencia objetiva y de excelencia percibida por parte de los otros. Y la comunicación podrá alcanzar su máximo nivel potencial de contribución. No lo digo porque quiero ganar, que aumente mi sueldo, el rector solamente, que también no me vendría mal, sino porque la contribución de la comunicación aumentaría. De hecho, la experiencia demuestra que los directores de comunicación integrados en equipos directivos del máximo nivel dedican más parte de su tiempo a asuntos generales de la organización que a asuntos específicos de comunicación. Naturalmente se presupone que de marca, redacción de textos, etcétera, bueno, lo domina sin pensar, casi de modo automático. Igual que en un departamento de economía, al director del departamento económico de una organización se le pide que consiga dinero. La contabilidad se le da por supuesta, pero bueno, no faltaba más, pero no se le pide contabilidad. En resumen, la contribución de los departamentos de comunicación, como vemos en la diapositiva, tiene dos vertientes, la excelencia en las actividades de comunicación y la excelencia en la acción directiva. Muy brevemente, otra miembro del comité científico me dijo, oye, di algo al final para concretar. Y digo, pero esto es más reflexivo y tal. Bueno, voy a decir 3 cosas sobre cómo organizar el departamento de comunicación, pero no he logrado concretar mucho, lo siento. Me he mantenido en el tono en el que estoy hoy, que es más bien reflexivo, metafórico, en latín, con icebergs y fútbol, etcétera, y no he concretado más. Pero voy a decir 3 cosas. ¿Qué consecuencias prácticas pueden tener estas consideraciones sobre los departamentos de comunicación? Yo diría 3 cosas. Hay que organizarlos con una mirada más alta, hay que organizarlos con una mirada más amplia y organizarlos con una mirada más profunda. Una mirada más alta desde el máximo órgano de gobierno de la organización. Solo desde esa atalaya se tiene la visión 360 grados y, por tanto, la organización de los departamentos no hay una forma de hacerlo. No es que tiene que haber en todas las universidades un vicerrector de comunicación o lo que sea. Cada uno lo hace como quiere, pero hay que darle la posición que le permita ver los 360 grados en el lugar más alto. Una mirada más amplia. Los departamentos de comunicación deben siempre incluir cuestiones que han salido aquí y que a veces, yo mismo lo digo por mí mismo y me imagino que no seré el único, a veces no consideramos con suficiente importancia. La comunicación interna y la cultura corporativa, la gestión de la marca, lo que he hablado antes, el conocimiento riguroso y la investigación sobre datos y percepciones, la responsabilidad social, las relaciones institucionales. Cada uno hace lo que sabe y le falta lo que no sabe. Pero tiene que ser la mirada organizativa amplia, que incluya no solo los 360 grados hacia afuera, sino también hacia dentro de la organización. Y una mirada más profunda, es decir, volver a la idea de que la comunicación tiene que ser transformadora y, por tanto, ha de establecer alianzas estratégicas con todos los departamentos estratégicos de la propia organización. Dirección de personas, equipo de proyectos, financiación, todo lo que implica lo que hemos hablado aquí. No es responsabilidad del Departamento de Comunicación hacerlo, pero sí establecer la alianza adecuada para que la comunicación no esté fuera de la dirección de personas, de los proyectos estratégicos o de los planes de financiación. Terminamos. De todo lo que hemos dicho se deduce que la comunicación estratégica de las universidades tiene ante sí 3 grandes retos.
que los equipos de gobierno asuman que su labor incluye los intangibles y se cualifiquen para ello, que los responsables de comunicación asuman que su trabajo tiene una dimensión de gobierno y se cualifiquen para ello, y que juntos sean capaces de involucrar a toda la organización en la tarea de reconocer su identidad, interpretar su entorno, adaptarse e innovar para mejorar su reputación. Si se trabaja de este modo, aparece más clara la aportación que puede realizar el Departamento de Comunicación: ayudar a conseguir que la calidad objetiva se convierta en calidad percibida, que la calidad se convierta en reputación. Ayudar, en definitiva, a que la universidad tenga el respeto y el apoyo social que merece. Muchas gracias.